Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? A pedido del público, acá ando, volví. Amo hacer este podcast. Estoy muy contenta con la repercusión que logré con él. Ya pasó un tiempo, eso es verdad. Pero me ha escrito gente de todo el mundo de habla hispana. Han habido intercambios maravillosos gracias a este pequeño espacio en la red. Por temas de trabajo no lo pude seguir manteniendo este último tiempo, se me hizo muy difícil, así que ahora me lo propuse. La idea es seguir como veníamos haciendo hace un tiempo, sacar un episodio por semana con el tema que más atención amerite y por supuesto dependiendo del contexto. Así que bienvenidos, gracias por estar acá, mi nombre es Natalia Pettinari, una vez más empezamos. Hoy hablaremos de la India. Millones de indios comenzaron a votar el viernes 19 de abril de 2024, y digo comenzaron porque son unos comicios que van a durar 6 semanas, es decir, 44 días. Terminan el 1 de junio y los resultados se van a conocer el 4. Como India es el país más grande del mundo, en 2023 superó a China como el país más poblado del mundo. En India, ¿saben cuánta gente vive? 1.400 millones de personas. En China, un poquito menos, pero en China hoy no hay democracia. En cambio, en la India sí. Por eso son estas las elecciones democráticas más grandes del mundo, las cuales además están consideradas como un referéndum sobre Narendra Modi, el actual primer ministro que busca su reelección para un tercer mandato. Las elecciones en India están marcadas por la inmensidad del país y por las dificultades internas. Hay distintos conflictos hacia adentro, como por ejemplo la región de Cachemira. Pero bueno, no vamos a hablar de esto en este podcast. Vamos a hablar de las elecciones. Imagínate, la India, 1.400 millones de habitantes, de los cuales están habilitados para votar 970 millones de personas. ¿Cuántos son 970 millones de personas? Es el 10% de la población mundial o las poblaciones enteras juntas de Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, Japón y Suiza. Esos son 970 millones de personas. Una locura. El primer ministro de la India es Narendra Modi, que gobierna desde el 2014. Modi fue reelecto en el 2019 en mandatos que duran 5 años. El sistema que rige en la India es el sistema parlamentario, es una república federal parlamentaria que tiene 2 cámaras. La más importante es la Cámara Baja, donde se forma gobierno y por ende es la cámara que elige al primer ministro. El sistema electoral indio se divide en 543 circunscripciones uninominales, electas por mayoría simple, más 2 representantes adicionales, que suman 545, que son designados por el presidente. A diferencia de la Cámara Baja, las elecciones en la Cámara Alta son completamente distintas porque los representantes son electos por las asambleas locales y se completan con 12 personalidades de la ciencia y la cultura designados por el presidente. Pero vamos a hablar de estas elecciones de la Cámara Baja, que se vota ahora, elecciones que, como te dije, duran 44 días. Muchos analistas consideran que son como una especie de referéndum para Narendra Modi, que ejerció su liderazgo, y acá presta atención en estas 2 características, porque Modi ejerció en los últimos 10 años el liderazgo de manera personalista y fomentado por un marcado nacionalismo. 2 características importantísimas. Las encuestas dan al líder indio como imbatible ganador. De la composición de las 543 bancas que hay en este juego, el partido del primer ministro se fijó como umbral a alcanzar 370 escaños. 370 escaños serían 67 diputados más que los que obtuvieron en el 2019. Aunque consideran también que Coaliciones podría llegar a una mayoría hipercualificada superior a los 400 escaños. O sea, 400 de 543 le otorgaría un enorme margen para realizar reformas sin apenas contrapesos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Narendra Modi logró evitar el desgaste de 10 años de gobierno y llegar al 2024 con tantísima popularidad? Esa es la gran pregunta. Para empezar, el mandatario ha alcanzado algo extremadamente difícil en una sociedad tan diversa, numerosa y compleja como la de la India, que es el apoyo transversal de la sociedad. Modi se encuentra respaldado
tanto por las élites económicas, que son las que han crecido exponencialmente bajo su mandato, pero también por los sectores más pobres, es decir, las castas atrasadas o los descastados. Y estos grupos encuentran resonancia con el pasado del primer ministro, porque hay una historia que cuenta Modi de que él era hijo de un modesto vendedor de té en una estación de tren y llegó a lo más alto en su país. Atrás de esta historia, de los cuales muchos dudan de su veracidad, está el si él pudo, yo también puedo, ¿no? El ascenso social. Durante los últimos 10 años, su gobierno se enfocó en resolver las deudas pendientes de las administraciones anteriores, principalmente muchos problemas en infraestructura. Para esto construyó una gran cantidad de rutas rurales, puertos, autopistas, aeropuertos, nuevas centrales eléctricas, desarrolló nuevos proyectos marítimos y también programas de bienestar social que se han aplicado y que lograron multiplicar por 4 el acceso de agua canalizada en el campo, también duplicó las líneas de transmisión eléctrica, ayudó a disminuir la defecación abierta, que es una costumbre muy arraigada entre la población india. Según el propio Modi, ha subvencionado la construcción de unos 40 millones de viviendas de concreto para familias sin recursos, también fomentó una transformación digital de identificación biométrica que le permite a los ciudadanos recibir ayudas directas del Estado, y de esta manera se eliminan a los mediadores, ¿no? A los terceros, y por ende a la corrupción. En tanto, su reforma agraria fue fuertemente resistida por reforzar la posición de las grandes empresas y Narendra Modi tuvo que dar marcha atrás a principios del 2022. El 2021 fue un año de manifestaciones de los agrarios, mantuvieron en vilo al gobierno de Modi por momentos, y en un año electoral como este, el primer ministro se enfrenta al desafío de no perder a este poderoso sector. La agricultura representa el 15% de la economía india. Esto lo ha convertido a los agricultores en actores en un bloque, digamos, capaz de marcar tendencias en el voto. Volviendo a lo económico en general, en los últimos 15 años, según Naciones Unidas, India ha sacado de la pobreza a 415.000 millones de personas. 415.000 millones de personas. La cifra es enorme y suena impresionante, pero la India de todas maneras sigue siendo el territorio con mayor número de pobres del planeta. 229 millones de pobres, ¿no? Estas cosas que ocurren en un país tan grande, tan diverso. De todas maneras, estos números no implican que por su tamaño y por el rol global que el país ha sabido construir en términos económicos y geopolíticos, India se convierta en las próximas décadas en el principal contribuidor al crecimiento global, superando incluso a China. ¿Pero a qué se debe esto? A ver, India dispone de características fundamentales, como por ejemplo tener una economía diversificada y en rápido crecimiento, una mano de obra numerosa y cualificada. Alrededor del 65% de la población india tiene menos de 35 años. Una notable capacidad para atraer inversiones, un sector agrícola lleno de posibilidades, aunque con algunos conflictos, una orientación destacada hacia las exportaciones y un dinamismo hacia el ahorro y el consumo personal. Si bien en el 2023 el crecimiento alcanzó el 8%, entre el 7 y el 8%, la bonanza no llegó a todos los sectores de la población. Por eso, el gran desafío de India a futuro va a ser continuar generando empleo, asegurando al mismo tiempo estabilidad macroeconómica. Pero no todas son buenas noticias en el país de Narendra Modi. Muchos analistas hablan de que en estos últimos años se viene dando un gran deterioro democrático. La oposición acusa al gobierno de ser víctima de persecución política. Esto le impidió en cierta manera ser una alternativa viable en estas últimas elecciones. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en marzo la preocupación que tienen por las crecientes restricciones del espacio cívico, con defensores de derechos humanos, periodistas y críticos que son percibidos como objetivo por parte del gobierno. También se habla de que hay una incitación al odio y de discriminación en contra de las minorías, especialmente los musulmanes. El gobierno de Modi también ha sido acusado de recortar libertades civiles, de reprimir a varios de los principales medios de comunicación del país y también de la comunidad católica en India, que tiene que estar atenta, está en alerta. En un artículo de la revista Nueva Sociedad que escribió Aparna Sundar, que se llama El momento Modi y la extrema derecha hindú, explica el autor, Sundar, que hay 3 aspectos centrales interrelacionados en esta nueva India que quiere construir Modi. Una es el éxito del proyecto Hindutva, que es el nacionalismo hindú,
que aspira a transformar la India en una nación hindú, una India para los hindúes, es lo que dice Narendra Modi. Por un lado se da la construcción de una identidad hindú a partir de las diversas sectas y prácticas del subcontinente indio bajo una definición patriarcal, brahmánica, es decir, de casta privilegiada y basada en los textos sagrados del hinduismo. Está India para los hindúes, pero por otro lado, para construir esa identidad, lo que hace el gobierno es se opone a un otro, para reconocerse a sí mismo. Es decir, se definen a otras personas como ajenas a la nación para definirse ellos mismos. Por ejemplo, en oposición, se definen en oposición a los musulmanes, a los cristianos y así. Lo que cuenta el autor es que se ha vuelto cada vez más común durante los festivales hinduistas ver nutridas turbas de varones hindúes con pañuelos color azafrán y que están armados con garrotes y espadas y van marchando de manera agresiva por barrios musulmanes, cantando canciones o consignas antimusulmanas y golpean a musulmanes, destruyen sus propiedades, sus negocios. El segundo aspecto que cita Aparna Sundar es la capacidad que tiene Modi para asegurarse el apoyo del capital, permitiendo una forma depredadora de acumulación acelerada para sus empresarios amigos y en términos generales para los capitalistas como clase. En el texto, Sundar habla del crecimiento, que tiene números muy grandes, ¿no? Como hablábamos, la India está creciendo en un promedio anual del 7 u 8% de PBI, y en parte esto ocurrió por la compra de activos de alto riesgo por parte de especuladores internacionales, adquisición de tierras y de recursos a costos extraordinariamente bajos y el acceso privilegiado al capital y a los mercados existentes para capitalistas favorecidos. El gobierno aprobó una serie de leyes neoliberales para aumentar la facilidad de hacer negocios, entre ellas reformas laborales que degradan la regulación y los estándares tanto en relaciones de trabajo como cambios en la legislación de impacto ambiental o protección forestal que facilitan el acceso de las empresas a los recursos naturales. Y tercer y último aspecto de esta nueva India de Modi que recalca este autor es la capacidad para cohesionar al público a través de una astuta combinación de Modi, de atractivo personal, medidas populistas de bienestar, cooptación de instituciones y represión lisa y llana. En su informe del 2021 sobre el estado de la democracia, el Instituto VDEM de Suecia degradó a la India a nivel de autocracia electoral y denuncia que la mayoría de las instituciones públicas, como por ejemplo la Comisión Electoral, que fue históricamente respetada por su neutralidad, ahora está copada políticamente. También denuncian que el BJP, que es el partido oficialista, el partido de Modi, recibe una enorme cantidad de fondos, muchos más que todos los otros partidos juntos, ¿no? Recaudados entre otras vías mediante turbios instrumentos financieros que se llaman bonos electorales y que atraen cuantiosas donaciones corporativas realizadas de manera anónima desde la India y en el extranjero. Y en cuanto al plano internacional, Narendra Modi ha realizado un gran trabajo para elevar la proyección de su país. En este aspecto, el 2023 fue un gran año, porque la India ha logrado consolidarse como una tercera vía próxima a Occidente frente al auge de China. India sabe que Estados Unidos lo necesita en esta pulseada porque es muy importante debido a principalmente su ubicación geográfica. La India tiene algo particular, es que al ser un país tan grande, no se puede turbar bajo el paraguas de seguridad de cualquier otro poder. Y aun cuando la India era un estado muy débil, su tamaño le aseguró que sea tratada como potencia media. Es decir, un país que se encontraba en la categoría especial de los estados que carecen de la capacidad de las grandes potencias para dar forma al sistema, pero cuyo tamaño, recursos, rol geopolítico le impiden que las grandes potencias los ignoren. Y la importancia actual que hoy tiene India como potencia en ascenso quedó demostrada cuando Modi fue recibido con los máximos honores en Washington en el 2023, entrando en un muy selecto club de mandatarios que han podido dirigirse a las cámaras estadounidenses reunidas 2 veces, un honor concedido a figuras de la talla de Winston Churchill y Nelson Mandela. La India sigue manteniendo en política exterior su tradicional mantra de no alineamiento, mientras cultiva, con cada vez mayor convicción, el objetivo de convertirse en un polo potente e independiente dentro de un mundo multipolar. El desafío más inmediato y crítico que tiene es el pulso con China,
Una rivalidad que abarca cuestiones como disputas territoriales, la competencia por la influencia en la región, el apoyo de Pekín a Pakistán, ¿no? Hay varios factores sensibles. El pulso con China va de la mano también de que hay una estrecha relación económica, como tienen gran parte de los países del mundo con China, que es muy importante para la India en sus objetivos de desarrollo de infraestructuras y también manufacturero. Y además ambos quieren ser el portavoz del llamado Sur Global, ¿no? Como el foro del BRICS, por ejemplo, el Club de las Economías Emergentes y demás. Como ha dicho Narendra Modi, su ministro de Relaciones Exteriores, la India está alineada con sus propios intereses. Entre ellos está la voluntad de evitar que China se convierta en hegemónica en la región, y en este pulso China dispone de la ventaja de mayores medios económicos. Pero la India, en este caso, puede jugar con su posición ajena a la dicotomía Washington-Pekín, lo que en términos políticos puede ser una ventaja. En este esfuerzo de erigirse como gran representante del sur global, también se lo pudo ver con la presidencia india del G20, donde ha tratado de impulsar una agenda que va desde reestructurar las deudas al diseño global de las instituciones financieras y cambio climático a precio de alimentos. Otra conquista del 2023 fue pasar a ocupar el 4º lugar en la carrera espacial global detrás de Estados Unidos, China y Rusia. La India pudo alunizar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. Hasta ahora ningún otro programa espacial lo había logrado. El gobierno lo que dice es que va a intentar enviar un indio a la Luna en el 2040. También hay que tener en cuenta que India ocupa el 4º lugar en gasto militar mundial, posee el arma nuclear. Hace un mes el gobierno informó que había realizado el primer vuelo de prueba de un misil de ataque múltiple que puede transportar cargas nucleares. Podemos decir que los esfuerzos del gobierno de Modi están dando resultados para erigirse en gran representante del sur global, a la vez que ubica a India como un polo potente e independiente dentro de un mundo multipolar. Para cerrar, para finalizar, una de las promesas electorales de Narendra Modi en esta campaña es convertir a India en una nación desarrollada para el 2047. ¿Por qué el 2047? Porque ahí es cuando se cumplen 100 años de su independencia. Para esto faltan todavía unos largos 23 años, aunque parece contar con gran apoyo popular para que esto ocurra. Hace solo una década, India era la 10ª economía del mundo, pero por política de Estado es hoy la 5ª. También forma parte de la mesa de toma de decisiones globales y llegó a la Luna. Hasta acá llegamos hoy. El gran deseo es que este podcast de vuelta sea el primero de muchos. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, en todos. Estoy como Natalia Pettinari o Nati Pettinari con doble T Pettinari, acordate. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.